Y antes de comenzar con este vídeo, os traemos las ofertas del fin de semana de neva.com. ¿Quieres probar los juegos más recientes del momento? Pues no pagues más de la cuenta. Tienes Star Wars Jedi Survivor al 28% de descuento y Minecraft Legends al 24% más barato, así como decenas de tus juegos favoritos con descuentos de un hasta 70%. Te dejo como siempre el enlace directo a estas ofertas en descripción y comentario fijado. Y ahora sin más, seguimos con este vídeo. En Dragonflight estamos a punto de presenciar la caída de Nozdormu, el nacimiento de su alter ego, Murozond, y sabemos que el nacimiento de este personaje va a suponer un cambio radical como vemos la historia de World of Warcraft. Sin embargo, ¿qué me decís si os digo que la aparición de este personaje no solamente alterará la historia de Azeroth, sino que también puede afectar considerablemente la trama, la historia de la versión Classic del juego? El reciente artículo de WoWhead sobre el parche 3.4.2 de la Lich King Classic nos ha dejado a todos con la boca abierta. Blizzard está implementando una opción de viaje en el tiempo, que va a permitir a los jugadores poder cambiar la versión de nivel 60 de Onyxia una vez se actualice con la versión de nivel 80 en el siguiente parche. Hasta aquí nada especialmente llamativo, los jugadores van a poder acceder a la versión de nivel 60 de Onyxia durante la Lich King en el último parche, perfecto. Sin embargo, aparece un objeto que nunca existió en el juego original. Lo interesante es que en la descripción de este objeto, Chromie explica que Murozond ha enviado horrores zombies del futuro y nos ofrece este objeto para poder detenerlos. Y es un objeto bastante peculiar porque en todos los textos del juego de Wrath of the Lich King, Murozond nunca se menciona ni una sola vez. La única mención real de Murozond proviene de la misión El Misterio de lo Infinito, donde al intentar descubrir al líder del vuelo infinito, el aventurero ve a Nozdormu en una visión. Chromie se queda perpleja y se alarma completamente porque no tiene ningún sentido para ella. No es hasta Cataclismo cuando Chromie y nosotros ya somos conscientes del destino del aspecto, y que se llamará Murozond. Y esto sugiere que podríamos ver eventos relacionados con Murozond y viajes en el tiempo en una futura actualización de World of Warcraft Classic. Y puede ser simplemente una pequeña referencia, puede ser un evento in-game, pero ¿y si soñamos más a lo grande y podemos interpretar esto como un evento con el que arrancaría el esperado WoW Classic Plus? ¿Y si la línea de tiempo de Classic se ha desviado más de lo que creemos del World of Warcraft original? ¿Y si el Murozond del futuro ya ha estado manipulando la línea del tiempo de Classic que Chromie abrió con este artefacto temporal? ¿Y si Murozond ha estado ganando poder al alterar esta línea temporal, aunque sea levemente? Hemos especulado muchísimo durante los últimos años sobre la posibilidad de que Blizzard, tras la trilogía de Classic, decida mantener esta versión clásica del juego, con su misma esencia, leveo y sistemas, pero creando nuevos contenidos. Hablábamos justamente de esto en este vídeo hace algunos meses, cómo Blizzard puede recurrir a contenido cortado para crear nuevos contenidos en un ambiente Classic. Pero, ¿y si estamos ante la posibilidad que el juego original siga adelante en una narrativa paralela, en una línea temporal completamente distinta? Como decíamos, en Dragonflight estamos ya en la antesala del momento justo en el que Nozdormu descubre algo, una realidad oculta hasta ahora, que hará que el aspecto bronce cambie completamente. En este canal hemos teorizado más de una vez que esa realidad que descubrirá son los tejemanejes de los titanes, sus verdaderas intenciones, o que simplemente Nozdormu descubra que la línea temporal está irremediablemente corrompida. Todos los esfuerzos del vuelo de bronce durante milenios han caído en saco roto, han luchado para salvaguardar la verdadera línea temporal para nada. Seguramente porque han habido tantos cambios en la línea temporal en la que realmente ya no quede nada de esa línea temporal que estaban supuestos a salvaguardar. Esta revelación podía cambiar drásticamente nuestra percepción de la historia de World of Warcraft y abrir una puerta nueva a una nueva rama de contenidos en la línea temporal de Classic, en la que Murozond y sus manipulaciones temporales jugarían un papel central. Quizás al descubrir la verdad, Nozdormu se enfrenta a un dilema moral y ético, lo que le llevará a su transformación en Murozond y a su lucha por controlar y alternar la línea temporal según sus propios designios. ¿Y si en lugar de seguir la ruta establecida por las expansiones originales, WoW Classic Plus nos sumerge en una historia completamente nueva en la que los jugadores deben luchar contra Murozond y su vuelo infinito, enfrentándose a jefes clásicos en una línea temporal completamente alterada y descubriendo secretos nunca antes vistos? ¿Cómo sería Cataclysm? ¿Cómo sería Pandaria, Draenor o BFA con las alteraciones del vuelo infinito? ¿Sucedería o sería una historia completamente distinta? Las posibilidades con estas opciones son realmente infinitas.
Esta posibilidad de un WoW Classic Plus abriría un abanico de oportunidades para nuevos contenidos, manteniendo al mismo tiempo esa esencia de la experiencia original que tantos jugadores añoran. A través de estas nuevas aventuras podríamos explorar la historia de Azeroth de formas nunca antes imaginadas y tal vez cambiar el destino de este mundo para siempre. Por supuesto, esto es simplemente una teoría loca, pero emocionante, ¿estáis de acuerdo conmigo? Creo que es un poco complicado pensar que Blizzard está dispuesta a mantener contenido renovado en dos versiones del mismo juego. Lo veo un poco difícil. Y tal como estamos viendo cómo está funcionando la empresa internamente, con los problemas de empleados, la huida de talentos, etc. Sin embargo, lo que estoy seguro es que Blizzard prepara algo grande para la siguiente expansión. Este año tenemos BlizzCon, este año tenemos presentación de la nueva expansión, el 11.0, tenemos presentación de lo que va a pasar con Classic. Va a haber algo importante que van a anunciar seguramente. Porque realmente creo que con Dragonflight ha habido una mejora. Creo que ha sido un paso hacia adelante en la dirección correcta, creo yo. Sin embargo, todavía peca de ser una expansión de más de lo mismo de siempre. Eso es cierto, también se queja mucha gente de eso. Pero creo que es un preámbulo a lo que viene en el futuro de World of Warcraft. Porque Blizzard, les haga bien o les haga mal, tiene que dar un golpe encima de la mesa, tiene que hacer algo revolucionario. Y la siguiente expansión es la 11.0, pero es la 10ª expansión y es el aniversario del lanzamiento de World of Warcraft. Es la ocasión perfecta para hacer algún cambio en concreto. Y por ejemplo, potenciar WoW Classic no sería algo malo para nada. Creo que pueden convivir muy bien las dos versiones. Mirad RuneScape. RuneScape tiene su versión actual, de comillas, sigue por su camino. Entonces su versión Classic saca contenido totalmente diferente y sigue su línea con sus sistemas de hace 20 y pico años. Y funciona mejor que la versión original. Así que no es una idea revolucionaria, no la ha hecho nadie nunca, simplemente es una idea que podría funcionar muy, muy bien. Aunque es complicado que suceda porque, al fin y al cabo, esto es Blizzard. Y bueno, esto quiero presentar esta teoría. Creo que, sinceramente, finalmente va a ser un pequeño evento, algún evento que metan dentro de la versión clásica, así como un huevo de Pascua o gracioso, curioso. No creo que tenga más implicaciones, pero ¿y sí? ¿Y sí significa que Blizzard tiene planes más ambiciosos con la versión Classic de World of Warcraft? Bueno, como siempre, os dejo abajo la caja de comentarios para dejarme vuestra opinión. ¿Qué opináis de esta teoría? ¿Puede suceder? ¿Os gustaría un WoW Classic Plus? ¿Lo jugaríais? ¿No lo jugaríais? ¿Y qué cambio en la historia meteríais durante esta nueva línea temporal dentro de este juego? En fin, gente, hasta aquí este breve vídeo, espero que os haya gustado, espero vuestras respuestas, vuestros comentarios, como siempre. Recordad también que podéis seguirme a través de Twitter e Instagram, donde también subimos contenidos allí, y también, por supuesto, como no, uniros a nuestro Discord, donde somos una comunidad de más de 3.000 personas, donde hablamos de World of Warcraft, de otros juegos, y nos insultamos mutuamente en algunas ocasiones. Así que os invito a uniros a esta familia, tenéis el enlace de invitación abajo en comentario fijado y en descripción. Y sin más, gente, gracias, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.